buenos días chicos, bienvenidos a este nuevo cuatrimestre y la materia que hoy vamos a manejar es la de Historia Universal. Ya hemos tenido ciertas aberturas en materias como ciencia, Historia de México e Historia de Quintana Roo. Esto es un poco más explícito, pero no vamos a ver todo el entorno. Esperemos que como el cuatrimestre anterior estén pendientes de todo lo que suceda en la plataforma de Edmodo. Si no tienen las claves de Edmodo, se los dejo acá en la parte de abajo. Y por favor, estén pendientes y suban todo lo que se les pida. Así iniciamos este cuatrimestre. Esperemos que no así lo terminemos. Esperemos. Y no se les olvide estar enviándome sus apuntes por foto a mi número usual, ¿ok? El tema que vamos a manejar hoy es el imperialismo. Antes de entrar de lleno de lo que es el imperialismo, vamos a hablar del contexto histórico, o sea, de lo que trajo al imperialismo, en este punto que vamos a ver, principalmente porque es una etapa de historia en la cual ya estaba descubierto el continente americano, quiero aclarar plenamente, así que no es algo que vamos a adentrar. Cuando escuchen las palabras colonias, no estaremos hablando de la etapa colonial de México. Ya sucedió lo que es la Revolución Francesa y lo que es la Guerra de Independencia de Estados Unidos, porque estos son puntos principales que vamos a estar tomando en cuenta durante este punto. Y sobre todo, ya sucedió la primera y segunda revolución industrial. La revolución industrial fue una etapa de la historia de la cual se habla, en la cual el desarrollo industrial aparece, el uso de maquinarias. En la primera etapa o la primera revolución industrial se descubre se inventa lo que es la máquina de vapor y se utilizan combustibles como el carbón. Y en la segunda revolución industrial se inventa lo que es la máquina de combustión y se utiliza combustibles como la gasolina. Y aclarando esto, vamos a adentrarnos a lo que es el imperialismo. Bien, vamos a aclarar que el imperialismo es una etapa en la cual principalmente se desarrolla un gran suceso de absorción territorial de grandes partes del mundo, las grandes potencias. Estados Unidos en esta época se toma el control de lo que es todo América. Obviamente no de la manera expansionista territorial, sino de otros aspectos como lo que es la influencia política. Por otro lado, Europa, los países europeos, sí se tomaron lo que es África de manera territorial, que es lo que vamos a ver más acá en esta clase. Y lo que es Rusia y Japón tomaron lo que es el extremo oriental, en la cual se desarrolló también tanto expansión territorial como industrial y político. Estas tres son las partes principales de lo que viene siendo el imperialismo. Vamos a tomar en cuenta ahora más lo que es el imperialismo europeo. Para eso hay que definir las 5 causas del surgimiento del imperialismo, ¿ok? Esto sucede en todos los países de gran potencia, incluso todavía siguen funcionando en la actualidad. Primero está lo que son las causas sociales. Primero, sociedad. Se aclara que la sociedad es un conjunto de personas de las cuales están denominadas tanto ideológicas como políticas y viven literalmente en una zona geográfica. Una de las causas del surgimiento imperialista fue la social, porque hay que aclarar que durante las épocas de la revolución industrial muchos países empezaron a desarrollar un gran criterio de creación industrial o de industrias, fábricas, etcétera, en los países, y mucha población empezó a crecer espontáneamente. La demografía, que es la ciencia que estudia la población, notó una gran explosión demográfica.
lo que hizo que los países que eran grandes potencias y grandes industrias, pero que eran de pequeñas zonas geográficas como lo que es Bélgica o Inglaterra, necesitaran más territorio de los cuales puedan gobernar y poder mandar a sus ciudadanos a estas zonas. Por lo tanto, el expansionismo territorial, lo que hicieron en África, fue una de las principales razones que dieron paso a lo que es el imperialismo, o sea, conseguir esos territorios para que su población pueda vivir en esas zonas, ya que en su país ya no podían caber. El aspecto militar: entre más territorio, más población; entre más población, más ejército. Esa era la lógica principal de la causa imperialista del aspecto militar. Eso con lo que es los aspectos políticos. Cuando hablamos de los aspectos políticos, no solo estamos adentrándonos a lo que es un gobierno, sino a la expansión territorial. La expansión territorial, por eso de ahí la palabra división política, es un aspecto de la cual principalmente destaca la idea de que dentro de un país, entre más territorio tenga, más rico es, más industria puede generar porque tiene más materia prima de donde sacar eso. El aspecto nacionalista es un poco más allá de lo que es el patriotismo. Un aspecto patriota es una persona que ama a su patria y que daría mucho por su patria, su nación. Pero nacionalismo, o el aspecto nacionalista, va más allá del amor de su país, sino también del repudio que tenían a los otros países. Por ejemplo, yo soy mexicano y por ser mexicano amo México, pero odio a los peruanos porque no son mexicanos. O odio a los estadounidenses porque no son mexicanos. Ese odio que trajo consigo es el primer asentamiento que tuvo tanto al racismo como a la xenofobia. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante respecto a lo que terminemos con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por ahora solo tomamos en cuenta que el nacionalismo era como la idea de que el país del cual tú habitas es mejor que cualquier otro que lo rodea. Y por último, una de las causas del surgimiento imperialista, que a mi parecer es la más tonta de todas, es el filantrópico. Esta es, por ejemplo, decir: yo soy Inglaterra y voy a conquistar, no sé, Sudamérica. Bueno, África, en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque ellos son tribales, son salvajes, y yo, como soy muy bueno, les voy a dar educación, les voy a dar religión, les voy a dar economía, pero a cambio yo me voy a quedar con todo su territorio, con toda su materia prima, con todo su gobierno, etcétera, etcétera. Es como que yo les estuviera haciendo un favor. Por eso digo que es el más absurdo, porque pues obviamente no es la idea, pero ellos se justificaban con una idea filantrópica. Hasta acá continuamos con lo que es el imperialismo. Continuamos con lo que es esta parte, tomando en cuenta que la repartición de África fue una de las causas principales de las cuales se desarrolla el punto de vista imperialista. Esto porque países como Francia, España, Alemania, Italia, Bélgica, Inglaterra y Portugal tomaron en cuenta una gran repartición en 1884, en la cual cómo se iba a quedar dividido lo que es el territorio africano. Obviamente quedaron países independientes, pero prácticamente África quedó dividida de esta manera. Dividida por sus maneras, podemos notar qué países tuvieron más colonias. Esto también fue una trascendencia, ya que muchos países no quedaron conformes con el poco territorio que les tocó y decidieron actuar en contra o en colonizando o expandiéndose e invadiendo colonias que no les correspondía. De hecho, el imperialismo, apunten, es uno de los primeros antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Bien,
Así como notamos hace un rato que no solamente se tomó en cuenta el imperialismo dentro de Europa hacia África, también otros países como Rusia y Japón, que estuvieron en el extremo oriente, tuvieron gran parte de lo que es el imperialismo. Pero antes de eso notamos que uno de los imperialismos que surge dentro de lo que es en Asia es en China por Inglaterra, en la cual primero notamos que China, siendo un país con grandes cantidades de materia prima y una gran población, fue parte en 1839 de una guerra denominada Guerra del Opio, en la cual principalmente se dirigió para colonizar el país. En 1839 solamente se podía hacer comercio con China por medio de un puerto, el puerto de Canton. Eso obviamente no lo tomó de manera buena el país de Inglaterra. Y él, como teniendo el monopolio de lo que es los cultivos del opio, el opio es una droga que es como se fuma como el tabaco, pero que tiene un gran situación narcótica diferente, principalmente porque el opio tiene semejanza a la morfina. Empezaron a traficar el opio de manera ilegal a China. Esta droga se popularizó en ese país. Incluso los campesinos empezaron a gastar 2/3 de su salario en el consumo del opio, lo que hizo que el emperador chino empezara a prohibir el consumo de esta droga en su país, incluso deteniendo todo tipo de mercancía que se desarrollase en lo que es los puertos de Canton. Esto incluso hizo que le enviara una carta a la reina Isabel I, en la cual le pedía, incluso de manera educada, que evitara el comercio, o más bien el tráfico de esta droga a su país, ya que le hacía un daño perjudicial a sus ciudadanos, lo que obviamente no es cierto, puesto que no tomaron en cuenta su petición. El emperador chino empezó a evitar todo contacto con barcos extranjeros. Cualquier barco que se acercara al muelle sin ningún permiso previo y sin una revisión acorde a lo que estaba exigiendo, incluso era quemado, con o sin su tripulación. Eso sucedió varias veces, en lo que ocasionó que Europa le declarara guerra a China, a la denominada Guerra del Opio. Esta guerra que duró de 1839 a 1842. Bueno, ahora bien, China se fue a la guerra. Ellos tenían más de 200,000 pobladores, los chinos, y solamente tenían como unos 2,000 soldados respectivamente ingleses, casi 10 veces lo que tiene de ejército inglés lo tenía China. Por cada soldado inglés habían 10 chinos. Obviamente, a pesar de su gran población, Inglaterra ganó esta guerra, principalmente porque Inglaterra tenía una armada más actual, más moderna, con armas mucho más estables y desarrolladas en su país. China no podía vencer respectivamente con ello. De hecho, sus bajas fueron muy sustanciales. Fueron 70 individuos ingleses muertos y más de 2,000 chinos. Ahora bien, tras la derrota de China, Inglaterra le hizo firmar el famoso Tratados de Nankín o Nanjing, como se dicen los chinos, el 29 de agosto de 1842. En estos tratados se definieron 5 puntos. El primer punto era que China cede a Inglaterra en la isla de Hong Kong. Principalmente Hong Kong fue territorio inglés durante 1842 hasta 1994, prácticamente ya en el último siglo, el siglo pasado.
2. Se comprometió a abrir 5 puertos para el comercio extranjero. El comercio entre los otros países ya no solo estaba definida en el puerto de Canto, ahora ya habían otros 5 puertos que estaban dispuestos al desarrollo económico con otros países. Se permitió la admisión de cónsules europeos. Quiero aclarar una cosa, Europa prácticamente ya estaba dentro del gobierno chino y los chinos hacían leyes para sus conciudadanos, pero algunas leyes les daban cuenta de que no les daban prioridad a los extranjeros, por lo tanto los cónsules, que eran los que hacían estas leyes, tenían que darle paso a cónsules europeos que se dedicaran al bienestar de sus compatriotas dentro de ese país, siguiendo las normas de leyes chinas. Y sobre todo, la indemnización de la guerra. O sea, todo lo que había gastado Inglaterra tras la guerra del opio tuvo que ser indemnizado, o más bien pagado de vuelta a Inglaterra por los chinos. Esto literalmente destruyó todo el sistema político y económico del país. Prácticamente China se sintió defraudado de su gobierno. Incluso se desarrollaron partidos de izquierda e incluso de aspecto terrorista. Por ejemplo, los Boxers era un grupo de chinos rebeldes de izquierda y de aspecto muy nacionalista, que mataban a los europeos, los cazaban literalmente, los mataban para evitar que su país se vaya más a la quiebra. Este es uno de los imperialismos, y hablamos sobre el imperialismo que se surgió en África y que surgió en China. ¿Ok? Existen otros aspectos de lo que es los nacionalistas o imperialistas no europeos. Por ejemplo, está el caso del imperialismo japonés, que a diferencia de China, él de una vez creó un aspecto de comercio en el extranjero, pero él desarrolló la política principal de qué es lo que se podía y no se podía comercializar con su país, abriendo un paso a un imperialismo económico. Por eso en la actualidad Japón no necesita mucho de los otros países. De hecho, es uno de los países más independientes que existen. Y aún así pueden mantener el comercio con otros países hasta en la actualidad. Y por otro está el imperialismo americano, que como mencioné al principio, su principal expansión no era territorial, que sí lo intentaron, como sabemos en la historia de México. Podemos notar que pues se quedó con la gran cantidad de territorio mexicano por la expansión. Compró Florida a España, le compró Alaska a Rusia, invadió México y luego se quedó con California y Nuevo México, adjuntó a Texas independiente a su territorio, compró la territorio de la Mesía a México, etcétera, hasta quedar como un país. Pero muy descartando eso, Estados Unidos se dedicó al imperialismo político. Como podemos notar, incluso nuestra propia nacionalidad se llama, el país actual se llama Estados Unidos Mexicanos, porque literalmente quería mantener una ideología semejante a Estados Unidos Americanos. Y su influencia no acaba solamente en México, también influye mucho en la política de Centro y Suramérica. Esto, chicos, vamos a dejarlo hasta acá como aspecto del primer imperialismo europeo, y remarque nuevamente, el imperialismo fue uno de los principales antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Estén pendientes de eso porque vamos a continuar con los aspectos y cómo esto sucumbió a lo que es ese enfrentamiento bélico, que lo forjó, que lo desarrolló, y también investiguen un poco sobre las guerras balcánicas. Vamos a verlo más adelante y lo voy a subir al modo para que lo realicen. Por mi parte sería todo, entonces estén pendientes de lo que vemos. No se les olvide enviarme los apuntes a mi número usual y me despido hasta la siguiente clase.
Que tengan una bonita tarde.